Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto Alves de Lima, director médico del ICVA, continuando con este canal de comunicación con nuestros amigos, colegas, tratando de llevarles la última información de medicina cardiovascular. En esta oportunidad, en este episodio, vamos a tocar un tema, como siempre, ¿no?, de máxima actualidad, que tiene que ver con la cardiología nuclear. Vamos a hablar del flujo de reserva coronaria. Tengo el gusto de compartir con un amigo de muchísimos años, aunque es un poquito más grande que yo, con Alejandro Mereta. Ale es médico cardiólogo, es médico especialista en medicina nuclear, es el jefe de cardiología nuclear del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y ha desarrollado infinidad de actividades académicas y de títulos académicos. De hecho, es máster en investigación en cardiología clínica, es miembro muy activo de nuestra Sociedad Argentina de Cardiología, es expresidente de la Asociación Argentina de Cardiología Nuclear, es exdirector del Consejo de Cardiología Nuclear de la Sociedad Argentina de Cardiología, también es fellow de la American Society of Nuclear Cardiology. Y además, como para que en algún ratito libre y seguramente con la misma calidad de siempre, es el presidente del Comité de Ética del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Así que, Ale, muchísimas gracias por estar y digo que sos un poquito más grande que yo, ¿no? Buen día, Alberto. Sí, poquito, no mucho. Son esas edades cuando yo era residente, Alejandro ya estaba a cargo del servicio, joven, muy joven, a cargo del servicio de medicina nuclear. Entonces, pero no, son muy pocos años que nos separan. Lo que sí nos separa una enorme experiencia en la práctica de la medicina nuclear, que yo siempre he aprendido y puedo disfrutar acá en el instituto, tanto por su conocimiento, pero también por su vocación educativa, que desde el primer momento siempre ir a Cámara Gama era un placer, porque era una cierta tensión, porque había mucha exigencia en esas mañanas, y la verdad que yo las recuerdo con muchísimo afecto y que han sido impactantes en lo que es el desarrollo de mi desarrollo profesional. Ale, decidimos juntos, ¿no?, hablar del flujo de reserva coronaria, que vos has desarrollado mucho y has publicado un montón de cosas. No comenté que Ale tiene más de 50 artículos publicados en revistas internacionales de alto impacto y tiene varios también capítulos de libros y ha colaborado. Y mucha de esta información que ha publicado tiene que ver con el flujo de reserva coronaria. Así que, Ale, vamos con este tema que nos parece a todos que es tan interesante para nuestra audiencia. ¿Cómo no? Bueno, gracias por tus palabras, Alberto. El flujo de reserva coronaria hoy es uno de los más importantes estudios que uno puede hacer en la cardiología, porque integra la circulación epicárdica, la circulación microvascular y las pequeñas lesiones que pueden existir a lo largo del vaso. Todo junto. Todo junto. Porque hemos aprendido con el desarrollo del multislice que existen lesiones en las paredes de las arterias coronarias, y toda esa sumatoria de disfunción microvascular más la información de la obstrucción epicárdica tiene que ver con la posibilidad de que el corazón reciba la cantidad de flujo adecuado. Ale, vos me has enseñado tanto, porque por toda tu experiencia con medicina nuclear y la ergometría, que hablábamos de reserva coronaria, que era esa capacidad de vasodilatación, me lo has dicho infinidad de veces. ¿Cómo se vincula esa cosa que parece un poco antigua, pero a esto tan moderno como estás hablando? Claro. Bueno, hoy nosotros lo que podemos hacer a través de un equipo muy sofisticado que tenemos acá en el ICVA es medir el flujo en mililitros por minuto por gramo de tejido frente a un estímulo vasodilatador como por ejemplo el dipiriamol o adenosina, y también hemos desarrollado un protocolo durante el esfuerzo y compararlo con el flujo en reposo. Este cociente da la capacidad de reconocer si la reserva coronaria está conservada o no. ¿Por qué esto es importante? Porque en muchos estudios y en los recientes metaanálisis de más de 37.000 pacientes se ve que cuando uno no tiene la reserva coronaria normal, entonces el pronóstico es malo. Es malo en sentido del MACE y es malo en sentido de la sobrevida
específicamente, y también es un muy buen determinante para decidir el momento de revascularización. Interesante, ¿no? Porque vos comentabas que era para las cuestiones de lesiones epicárdicas, pero también de la microcirculación. Claro, integra toda esa información, porque lo que yo estoy midiendo en definitiva es si uno toma, vamos a hacer así, uno toma primero el flujo en reposo, flujo absoluto. Y entonces, cuando yo aplico un estímulo, lo que tiene que pasar es que el flujo por lo menos sea el doble. Ah, mira. Si no es el doble, es anormal. ¿Por qué puede ser anormal? Por lesiones epicárdicas, por sumatoria de pequeñas lesiones a lo largo del vaso o por específicamente enfermedad microvascular. O sea, es que la epidemiología de la enfermedad coronaria ha cambiado. Tenemos menos infartos ST, tenemos más infartos no ST. Eso se le atribuye siempre a una mejoría del tratamiento médico, y la información que se dispone a través de la reserva coronaria es fundamental para guiar los diagnósticos y el tratamiento, obviamente. Entonces, es un estudio que se hace en un espacio con un colimador de cámara gamma, digamos, un aparato de cámara gamma habitual. No, el aparato tiene una sofisticada capacidad de ser muy eficiente captando pequeñas dosis de radiación. Bien. Hoy en día la radiación que se da a un paciente es aproximadamente el equivalente a una radiografía de tórax, para que te des una idea. Y la cámara tiene unos cristales que se llaman CZT. No importa, es un formato específico. No tenemos colimadores, eso es colimación electrónica, y hay unos 200 equipos en el mundo de estos. Por suerte tenemos uno nosotros. ¿Y necesitas más dosis, menos dosis? Menos dosis. Mucha menos dosis. Mucha menor dosis, sí. Ok, el paciente va, se presenta, le hacen la primera inyección. En reposo, medimos el flujo en reposo, después hacemos un estímulo vasodilatador, que puede ser ejercicio o puede ser dipiridamol. El más frecuente es dipiridamol, que provoca una vasodilatación del lecho coronario. Y entonces hacemos ese cociente. ¿Cuánto tiene el flujo? ¿Qué cantidad de flujo hay en el esfuerzo o con vasodilatadores relacionado al de reposo? Y lo normal es que aumente 2 veces por lo menos. Bien, eso me habías comentado recién, así que está clarísimo. Contanos con respecto a las experiencias que han publicado recientemente con respecto a estos resultados, y después vamos a ir un poco más a cuál es la utilidad práctica de esta metodología. Bueno, las patologías que más se benefician en el tema de la información de estos estudios es lo que es la microvasculatura. O sea, es que están los síndromes INOCA y ANOCA, que eso quiere decir que uno tiene isquemia sin lesiones coronarias epicárdicas o directamente angina sin lesiones epicárdicas. Eso entra dentro de los síndromes INOCA-ANOCA. Y como decías antes, el MACE de todos estos grupos es el peor. Sí, es malo, ¿no? Antes, cuando yo era residente por lo menos, si uno tenía un árbol coronario epicárdico normal, entonces decíamos que el paciente no tenía nada. Hoy se sabe que los pacientes que tienen reducción de la reserva coronaria, aún con un árbol epicárdico normal, tienen 1.5 más veces de probabilidad de tener eventos severos en el seguimiento. Contanos un poco más de estas experiencias que has tenido y has puesto Sí. en la academia, digamos. Nosotros hemos publicado en la revista Argentina de Cardiología, creo que hace 2 años fue el premio del mejor trabajo publicado, una experiencia de específicamente este grupo de pacientes de enfermedad microvascular, y el método sirve primero para hacer el diagnóstico y además sirve para ver cuál de los 2 componentes que se ponen en jaque en esta enfermedad microvascular, ya sea la alteración de la vasorreactividad o la alteración del sistema endotelio dependiente, lo hacemos con 2 pruebas específicas. Una, vasodilatación con dipiridamol, y el otro con el test del frío. El test del frío pone en jaque la reserva que depende del endotelio, básicamente. Trabajamos sobre el endotelio y la capacidad de vasorreactividad. Correcto. Bien. Contanos un poco el rol de cada una de estas partes y por supuesto, el impacto en la evolución de los pacientes. Bueno, en cuanto a la enfermedad microvascular, o sea, eso ya
tenemos que haber descartado enfermedad epicárdica. Claro. Nosotros, cuando hacemos el test de vasoreactividad con dipiridamol, lo que estamos midiendo es la capacidad del músculo liso de la resistencia coronaria de dilatarse. Cuando eso está alterado, entonces el tratamiento se guía específicamente a mejorar esa vasoreactividad con diferentes protocolos de tratamiento. Y por otro lado está la información que nos brinda el test del frío. El test del frío va más para el lado del vasospasmo coronario, de la microcirculación. Esto está en línea con lo que se publicó en el estudio Cormick del Dr. Ford, que marcó un hito en cuanto a que el conocimiento de la fisiopatología ayuda al correcto tratamiento. Entonces nosotros testearíamos estos dos componentes y le informamos a los colegas cuál de los sistemas está afectado, y entonces en base a eso se replanifica el tratamiento médico. ¿Y cuál sería, suponiendo que está la vasoreactividad o está el endotelio, qué dos conductas sugerís vos que hay que tener? Bueno, cuando la vasoreactividad, que depende en el primer estudio, que es el dipiridamol, uno tendería a pensar que debería discontinuar o por lo menos bajar la dosis de beta bloqueantes. Mirá. Y aumentar la dosis de bloqueantes cálcicos. Bien. La verdad que estos pacientes son pacientes muy complejos. También lo hemos charlado en muchas oportunidades con nuestro común amigo, el doctor Kasky, Juan Carlos Kasky, y del lado de Estados Unidos, de Marcelo Di Carli, cuya experiencia es muy vasta en esto, y compartimos, digamos, los mismos pensamientos clínicos, ¿no? El tener la información del estudio ayuda a enfocar mejor el tratamiento. Y probablemente en algún grupo de pacientes verificar si este tratamiento ha mejorado la condición, porque como te dije antes, el permanecer con una reserva coronaria anormal predice los MACE en estos pacientes. Así que hablamos de la vasoreactividad, suspendemos beta bloqueantes y nos inclinamos más a antagonistas del calcio. Y con respecto a la función endotelial. Y bueno, ahí estamos con todo un combo de tratamiento que por supuesto implica una buena adherencia al tratamiento médico. Los pacientes diabéticos tienen alteración de la reserva microvascular. Entonces el correcto tratamiento de la enfermedad diabética. Acá con el grupo de pacientes del instituto, con Hugo Sanabria, hemos hecho también estudios de reserva coronaria y encontramos pacientes que tenían un excelente tratamiento, pero había un 50% de ellos que tenía una alteración de la reserva coronaria, asintomáticos. Pero ese sería el grupo de pacientes que uno debería tratar más enérgicamente con fármacos más importantes, que en general son más costosos. Está publicado que cuando la reserva coronaria está por cercana al 1.7 o 1.6, los pacientes diabéticos evolucionan rápidamente a padecer eventos coronarios. Entonces ese sería uno de los objetivos en algún grupo de pacientes diabéticos, observar cuál es su reserva coronaria para tener un tratamiento muy duro, ¿no? ¿Cuál sería el rol para vos acá, el rol de las estatinas, GLP-1, SGLT2? Correcto. Bueno, las estatinas es un fármaco cardinal, básicamente, ¿no? Se cree que las estatinas han salvado millones de vidas, no las podríamos contar, y es un fármaco que se ha comprobado que en la reserva coronaria, que modula, digamos, por sus propiedades reostáticas, la capacidad de la microvasculatura de responder adecuadamente. Pensemos que el miocito vive de la microvasculatura finalmente. Los vasos epicárdicos son vasos de conducción, ha sido nuestro norte durante muchos años hasta que las cosas empiezan a mirarse de otra manera, ¿no? Bien. Ale, SGLT2, GLP-1, ¿algún comentario en relación a este problema? Yo diría que todo lo que beneficia a la enfermedad cardinal, que es la diabetes, va a beneficiar a la microvasculatura, ¿no? Entonces, hoy iríamos por los SGLT2. Bien. Sabemos que son fármacos costosos y quizás una forma de establecer quiénes recibirían con mejor resultado clínico podrían ser estos pacientes que tienen alteración de la reserva. Y déjame que te diga que la reserva coronaria, en un metaanálisis de unos 40.000 pacientes, muestra
que es predictora no solo en la enfermedad coronaria, sino, como dije antes, en la diabetes, en el lupus, en la insuficiencia renal. No estoy diciendo que hay que hacerle a todos eso, sino que sería lógico pensar que la provisión de una adecuada perfusión al corazón sería lo que va a marcar el pronóstico. Bueno, el otro día estábamos acá con Hugo Sanabria y él, tanto el grupo de la semaglutida o el grupo de la dapaglifosina o empaglifosina, hablaba mucho en función de la mejoría de diferentes receptores al sodio, a nivel cardíaco y endotelial, mejorando globalmente, ¿no? De ahí un poco el impacto tan potente que tiene estas nuevas drogas en pacientes con difusión diastólica, ¿no? Tenemos trabajos publicados con Hugo acerca del tema. Perfecto. Así que, bueno, Gilles, tú no tienes que dar un mensaje para nuestros cardiólogos clínicos específicamente. ¿A quién le pedís el estudio? Y finalmente, un poco ya lo comentaste, pero ¿qué momento se tiene que preocupar con respecto al resultado? Yo diría que hay dos grandes grupos de pacientes. Uno, aquellos que tienen este síndrome ANOCA-INOCA, donde ya pasamos la etapa en donde conocemos que la enfermedad epicárdica obstructiva severa no está presente. Entonces, con estos estudios uno puede dirigir el tratamiento para saber si continúa o discontinúa los betabloqueantes, qué tipos de bloqueantes cálcicos hay que asociar. Ese sería un grupo. El otro grupo es el paciente que tiene enfermedad epicárdica severa o enfermedad epicárdica presente, y estos estudios redefinen el riesgo. Es decir, hay un estudio publicado por la gente de Kansas, el doctor Timothy Bateman, también con el que tenemos frecuentes encuentros, y ellos describieron que la reserva coronaria en los pacientes que tenían lesiones epicárdicos era el mejor predictor para decidir la revascularización en el grupo que tenía la reserva anormal. Así que esa sería la otra posibilidad de los pacientes que tienen mucha enfermedad epicárdica, donde la decisión es difícil de tomar. Sí se ven beneficiados aquellos que tienen alterada su reserva coronaria. Perfecto. ¿Algún comentario final que te gustaría dejar de mensaje? El mensaje es que hay una ley en física que dice que lo que existe es porque interactúa. Bien. Entonces, cuando nosotros no conocemos las diferentes presentaciones de los casos clínicos, entonces no podemos decidir no podemos evaluar correctamente qué deberíamos hacer con los pacientes. Esto no es para que, ojalá todos los pacientes tuvieran este estudio. Bien. Pero es importante en aquellos en que existen dudas acerca del beneficio de la revascularización o a qué capacidad tiene la microcirculación y todo el árbol coronario de estar alterado o no. Si uno tuviera la posibilidad de decidir eso, diría que los pacientes que tienen una reserva coronaria normal no son pacientes de riesgo en el futuro. Bueno, Ale, te agradezco muchísimo y un placer haber compartido con vos este episodio. Muchas gracias, Alberto, fue un placer para mí. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.